Y pues la lección de esta semana para los jóvenes se titula Corazones Ardientes. Corazones Ardientes. Vamos a hacer esto bien rápido. Y el texto clave está en Lucas capítulo 24, versículos 30 al 32. Dice así la palabra de Dios. Cuando estuvo con ellos Jesús a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Imagínense que un día usted estás muy triste, tienes un bad day, a horrible day, un día horrible, y estás todo cabizbajo, triste, y digamos que Jesús en persona se manifieste a ti, y no solamente a ti, pero a tus propios ojos, y ni cuenta te das. Como cristiano eso sería horrible en mi opinión. Yo diría, ay, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo voy a tener a Jesús aquí mismo y ni reconocer que es Él quien está conmigo? Y eso fue lo que pasó en esa historia del cual vamos a hablar. Les voy a dar un resumen ahora. Corazones ardientes. Corazones ardientes. En la escuela sabática, en ese programa bello que nos dieron los niños, gracias a ellos, nosotros miramos los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Pero la lección cubre los acontecimientos de la resurrección de Jesús. Después que murió, tiene nueva vida. Y entonces lo que sucedió, pues Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó. Y hasta hoy damos gloria a Dios por eso y lo celebramos como cristianos, amén. Y pues resucitó y un pequeño grupo de mujeres lo vieron, como dice el relato de Lucas. Entonces luego que lo vieron, ellos fueron corriendo, rápidamente llegaron a los discípulos quienes estaban en un hogar. Y cuando les contó, les era como lo tomaron como que si fuera un cuento. Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba, pero Lucas escribe pero no lo vieron. Aunque recibieron esta palabra de esas mujeres que Jesús había resucitado, que estaba vivo, los discípulos no habían visto a Jesús. Entonces, nos dice el relato de Lucas 24, 14 al 34, que estos dos discípulos andaban por el camino de Jerusalén en camino a un pueblo llamado Emaús. Y mientras iban en camino estaban tristes hablando de lo que había sucedido, porque recuerden, sus mentes, ellos no han visto a Jesús hasta este momento. En sus mentes estaba muerto. Entonces estaban tristes. Y luego alguien desconocido se les viene a su lado. Y entonces empieza a conversar con ellos. Y les pregunta: ¿y ustedes por qué están tan tristes? Y dicen: ¿y usted no has estado por aquí? ¿Eres el único viajero quien no sabe lo que ha sucedido? Esta persona les pregunta: ¿de qué acontecimientos están hablando? Y le dice: pues de Jesús de Nazaret, un profeta grande en poder y en obras buenas. Pensábamos que Él iba a redimir a Israel, que nos iba a traer la liberación, pero bueno, está muerto. Y hace poco unas mujeres nos vinieron diciendo un cuento, dice que no estaba en su tumba, dice que estaba vivo, pero no lo vemos. Entonces este señor, en sus mentes desconocido, les da como una pequeña reprensión. Les dice: no son simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas.
no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para luego entrar en su gloria. Y entonces este Señor les explicó a estos dos discípulos de Jesús el hecho de que el Mesías, de acuerdo a las Escrituras, tenía que sufrir, fallecer, iba a resucitar al tercer día. Y entonces luego ellos siguen, y el desconocido iba a seguir de largo, pero entonces lo invitaron a su casa, iban a tener una cena juntos. Y entonces cuando este Señor parte el pan y lo bendice, es que se dan cuenta, ¡es Jesús! Y se desaparece Jesús. Y ellos se preguntan lo que acabamos de ver en el versículo clave. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Lo que iba a pasar con nuestra nación, lo que iba a pasar con nosotros, parte de nuestro destino como el pueblo de Dios. Entonces, un punto que podemos tomar de esto es, y podemos ponerlo en continuación con lo que la hermana Celsa acaba de explicar. El hecho de que cuando leemos el Antiguo Testamento hay cosas que se deben reconocer. Y una de ellas es que Dios sí estaba en un pacto con su pueblo. Y en ese pacto habían promesas. Y Dios había prometido a Israel que iba a haber un redentor, un rey que iba a hacer las cosas mejor. Y entonces cuando Jesús llegó, muchos tristemente fueron duros en sus corazones. Sus corazones no se abrieron a la verdad de la salvación de Jesús. No tuvieron fe en Él. Solamente un remanente le fue fiel a Jesús. Entonces, con eso en mente, hay que reconocer que cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando vemos Génesis 3:15, la promesa de que va a haber una restauración de la tierra, Génesis 49, que va a haber un rey que va a hacer las cosas mejores, que la Biblia nos habla de Cristo. La Biblia apunta a Cristo, a su muerte en la cruz y la resurrección al tercer día. Es el hecho de nuestra fe que debemos de tener. Y en nuestra vida cotidiana, como cristianos, es necesario estar en comunión con Jesús. No sea de que ni lo reconozcamos, digamos, cuando Él venga en gloria, en luz, o no estemos con Él. Hay una cita de Elena White, con esto ya terminamos. El deseado de todas las gentes, página 740. Dice que Cristo no impone su compañía a nadie. Cristo se interesa en aquellos que lo necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiados indiferentes para pensar en el huésped espiritual o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Conocemos a Jesús. Vamos a orar por esto y por los tres hijos, los hijos de Josefina Díaz, quienes son Rachel y Jennifer Díaz y sus familias, Rachel, Jennifer y sus familias, y también al hijo de Damaris Alves, a Gabriel Alves. Les invito a que oremos juntos. Señor Dios, te agradecemos tanto por tu palabra y que Jesús vino y se reveló en este mundo, Señor. Gracias que Él nos presentó cómo es Dios y que Él ha obrado en una manera grande y gloriosa para nuestra salvación, Señor. Que Él vino para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a mantenernos en comunión con Jesús, a conocerlo mejor todos los días, y pues que lo esperamos a Él hasta el día en que Él venga en gloria. Gracias, Señor. Podemos en oración a Rachel, a Jennifer y a sus familias, también a Gaby, que los sigas guiando, Señor, y protegiendo en esta vida.
que se arrimen más y más a Jesús y sus familias también. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.